se llama Joshua Méndez y Itzel. Ok, nosotros somos de la Universidad Tecnológica de México, campus Ecatepec, ciclo 18-3. Nuestra asignatura es modelos de intervención en psicoterapia y principalmente vamos a tratar las características de técnicas del modelo de logoterapia. Sabemos que este modelo es humanista y principalmente su enfoque es en logoterapia, se trata del existencialismo. Esto está centrado en la persona. Okay. Voy a empezar con algunas preguntas. Antes que nada quiero presentarla. Bueno, ella es la licenciada Gaitán Sánchez. Está especializada en el modelo existencialista y aplica técnicas de logoterapia. Claro que conoce las técnicas. Ella se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene de experiencia dando psicoterapia 5 años aproximadamente. Perfecto, voy a comenzar haciendo unas preguntas. Claro. ¿Cuál es la técnica que regularmente utiliza en el enfoque de logoterapia? Hay varias, pero entre dos yo creo. Bueno, en la logoterapia hay el diálogo socrático, que se utiliza pues en la mayoría de las terapias, se puede utilizar, que es como el estar dialogando y conforme tu diálogo tú pongas algunas cuestiones y tú mismo seas el que diga, ok, ya me di cuenta de, ¿no? La intención paradójica, que también lo utilizo mucho, esta es, por ejemplo, cuando tienes un síntoma que no te gusta o te da miedo, por ejemplo, no sé, cuando te sudan las manos, y entonces lo que haces es que le pides a la persona que en cualquier momento le suden las manos. O sea, tú le pides a tu cuerpo que te suden las manos, ¿no? O sea, es como enfrentar tu temor tomando control de ese temor, ¿no? Entonces, pidiéndole tú que, pues, aparezca, ¿no? O sea, por lo general, no sé, vas a una entrevista y te empiezan a sudar las manos y tú, ay, es que me están sudando las manos, y empiezas a tener más miedo y entonces empieza a sudarte más las manos, y lo que es la intención paradójica, que también lo utilizan los sistémicos, que es como decirle al cuerpo que cree el síntoma, ¿no? O sea, estoy parada, voy a ir a la entrevista y manos, quiero que suden, ¿no? Entonces, la teoría dice que cuando tú tomas control y se te quita un poco este miedo, te dejan de sudar las manos. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al cuerpo, y es muy, por eso es paradójico, porque pasa que tú le pides que lo haga y no lo hace, ¿no? Entonces, y bueno, esas son las dos que más utilizo. Tienen otras, que es la de desreflexión, que es como cuando tú piensas demasiado las cosas. Por ejemplo, ¿no? Esas, sí, es que la mayoría las utilizo, pero dependiendo de otros momentos, ¿no? Dependiendo del problema que te vengan a contar, ¿no? De, ay, es que este problema, no sé, por lo general quiero hacer muchas cosas y al final no termino no haciendo nada, porque muchas personas tienden a la hiperreflexión. ¿Qué es esto? Es que si voy a una entrevista de trabajo y entonces me van a preguntar si tengo experiencia y tal vez no tengo mucha experiencia, entonces al final no les voy a gustar porque tal vez lo que yo sepa, y llego hasta el final y hasta ya me despidieron, entonces ¿para qué voy? Esa es la hiperreflexión, que tú ya llegaste pero todavía ni siquiera ahí diste el primer paso. Entonces la desreflexión es paso por paso. Espérate, todo lo que tú hiciste, espera, primero vamos a la entrevista y a partir de ahí vemos qué vas a hacer, ¿no? Okay. Entonces, esas son las preguntas. Son las tres principales. Perfecto. Bueno, ya me comentó, quisiera agregar algún objetivo de cada técnica comentada. La intención paradójica ya se los comenté un poco, ¿no? Que es como hacerte cargo de tus síntomas y que ellos no sean los que se hagan cargo de ti, ¿no? Okay. El diálogo socrático básicamente es... lo utilizan, por ejemplo, en la cognitivo-conductual, que es la reestructuración cognitiva, que al final, o sea, tú estás diciendo que, no sé, las creencias irracionales, por ejemplo, ¿no? De siempre me va a ir mal en la vida, entonces es como de, ¿por qué siempre te va a ir mal en la vida? No, pues es que siempre me ha pasado, pero ¿siempre te ha pasado? Cuestionas lo que la misma persona te dice, pero sin que sea agresivo, no sé si me explico, o sea, de manera asertiva, porque, bueno, sale el diálogo socrático porque se
ustedes recuerdan, la parte de Sócrates lo que hacía es que no les daba el aprendizaje así como tal cual, sino que por medio de preguntas ellos terminaban sacando el aprendizaje, ¿no? Entonces, y la de desreflexión, consiste en redirigir esta atención que ya te fuiste hasta Marte, entonces es como de, no, espérate, sé más concreto, ¿no? Para poder llegar a la meta establecida. Como por grado, ¿no? Paso por paso. Licenciada, regresando un poquito al diálogo socrático, esto, bueno, como lo conocemos, es un poco más cognitivo-conductual. ¿Eso también se aplica en el modelo de logoterapia? Sí. Es que la logoterapia, se los voy a platicar así. La logoterapia es como la cereza del pastel, digamos. Tú tienes que ver primero la parte física de la persona, ¿no? O sea, si llega una persona y te dice, es que soy muy ansiosa y de verdad no puedo aguantar con los síntomas, primero tienes que ver la parte física, ¿no? O sea, no te puedes saltar a la parte existencial así como de, bueno, hoy vamos a tratarlo. No. Primero tienes que ver o descartar que sea algo físico. Ya cuando lo descartaste vas a lo psicológico. Ahí es cuando utilizas, pues, un poco como las otras técnicas, como sistémico, como cognitivo-conductual, o sea, puedes utilizar. Ya que pasas la parte psicológica, o sea, como la parte más grave, y ya va como para la salida, metes logoterapia. Ok, pero es como en conjunto. Exacto. O sea, la logoterapia al final lo que te hace es hacerte responsable de ti y de tu existencia. Entonces, cuando tú ya vienes, o sea, ya hiciste el proceso terapéutico y ya vas para la salida, si tú le metes logoterapia, entonces resignifica las cosas. Por ejemplo, ¿cómo diré? Se hace responsable de su propia libertad, porque todos somos libres. Pero a veces las consecuencias son las que decimos, y viene la culpa, ¿no? Y viene el sufrimiento, y vienen muchas cosas. Entonces la logoterapia lo que te dice es, tú eres libre porque eres ser, ¿no? Y eres único. Y tú decides, tú puedes ver las consecuencias y al final tú decidir que aunque haya consecuencias malas, decidiste hacerlo. Y ahí ya no hay culpa, porque te haces responsable de las consecuencias negativas. Ya como hacerlo más consciente de sus actos. Te haces más consciente de ti. Perfecto. Bueno, de este modelo, ¿cuál cree que son los alcances de las técnicas que me mencionó? Pues es que, por ejemplo, lo que me gusta del modelo, a diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis, que de hecho Viktor Frankl tuvo referencias del psicoanálisis, de Adler, por ejemplo, de Jung. O sea, él tuvo como esas referencias, pero al final terminó haciendo como su propia terapia, ¿no? Lo que me gusta mucho de ella es que habla mucho de filosofía. O sea, tiene mucha filosofía dentro de la misma, se le llama logoteoría. ¿Cuál es el alcance? Tiene infinidad. Si la persona quiere hacerse consciente y quiere hacerse responsable de su existencia. Porque muchas personas desean, o más bien no les gusta ser responsables por las consecuencias que hay. Y entonces lo que hacen es que mandan como, o sea, cualquier responsabilidad mía para que la acepte, ¿no? Entonces son estas personas que tienden a culpar a todos a la vida, al universo, a la existencia, solamente porque todo el mundo está en contra de, ¿no? Entonces el alcance, decía Viktor Frankl, excesos de poder te lleva a un sinsentido. Exceso de placer, que es psicoanálisis, te lleva a un sinsentido. Pero exceso de sentido, o sea, de espiritualidad, nunca te va a llevar a un sinsentido, porque al final es pues lo que te llena. El espíritu puede aumentar lo que quieras. El espíritu, según Viktor Frankl, nunca se enferma. El que se enferma es la parte psíquica, la parte física, y que hace que el espíritu se quede. No, pero el espíritu nunca se enferma. Ojo que con espíritu no estamos hablando de una cuestión religiosa, porque de repente lo confunden, espiritualidad con una parte religiosa, como de yo creo en Dios o yo creo en no. No, el espíritu va más allá de cada ser humano lo tiene. Nosotros, claro. Exacto, y no tiene un límite. Entonces, si haces esta logoterapia y la conoces y te gusta la logotería, Es como etcétera, llevar como su espiritualidad al donde tú quieras, a donde Exacto. tú quieras alcanzar.
Entonces disfrutas incluso muchísimo más la vida aún con las cosas malas o con, en este caso, hasta el lo malo, sufrimiento. ¿no? Quizá. ¿Sabes? Como Le das un sentido. Ajá. Por algo pasó esto y tomo esto. Exactamente. Me gusta eso, le das un sentido, ¿verdad? Ok. Y bueno, yéndonos completamente a lo contrario, ¿cuál cree que sean las limitaciones de estas técnicas? La parte donde personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de enfermedad mental, que no estén reguladas, que no estén conscientes, que no estén en este mundo, no pueden utilizarla. O sea, no puedes utilizar logoterapia con ellos, por lo que les dije hace ratito. Primero tenemos que ver lo físico, luego lo psicológico y al final lo Para ver si espiritual. realmente puedes ocupar la logoterapia. Exactamente. O sea, personas con esquizofrenia que no están aquí en el ahora, personas con bipolaridad o con demencia, es difícil utilizar la logoterapia porque no son conscientes de su existencia. ¿Con alguna psicosis se podría tratar? Depende de lo que te decía. O sea, si ya está medicado y ya está viendo la parte psicológica y ya lo ves en el aquí y en el ahora, ya puedes ser consciente. Sí. Y eso quizá puede a lo mejor variar, ¿no? Porque su realidad es muy diferente a la nuestra, aunque esté medicado. Es que al final es qué tipo de psicosis. Acordémonos que la psicosis puede brotar de una situación demasiado estresante para la persona y lo puede. Sí, Entonces, pues, mientras no esté aquí en este plano, o sea, porque hay personas que de una psicosis pueden regresar y que de hecho ni se acuerdan qué pasó, ¿no? Pero fue para evitar un dolor muy, muy emocional. Muchas de esas psicosis pueden llegar a hacer eso. una expectativa breve. Entonces ya, o sea, ya que estén aquí en el ahora, sí puedes. Y de hecho podrían tratar eso que los llevó a la psicosis. Ok, perfecto. Serían esas las principales limitaciones. Sí, las limitaciones es esa. Y las personas que no quieren hacerse responsables de que Pero sí se puede tratar ese tipo de personas. Sí. Aunque me imagino que es un poco más complicado. sí se puede tratar y lo puedes utilizar con, por ejemplo, el diálogo socrático, etcétera. Pero muchas personas están muy cómodas por no hacerse responsables de sus errores. Es muchísimo más fácil culpar al tráfico de que yo llegué tarde, ¿no? O culpar a mi mamá porque no me hizo mi desayuno y entonces me desmayé. Que decir, pues sí, no te despertaste 5 minutos antes y tú te hiciste algo, ¿no? Entonces a veces con ese tipo de personas muchas veces es muchísimo más práctico. Aparte porque tienen a su contra. Hay siempre alguien que va a aceptar la responsabilidad por ellos. También yo digo que ya de influir mucho. Entonces, eso. si tienes eso, ¿para qué cambiar? Y principalmente esto no inculpa, no nos inculca ni papá y mamá. En niños se podría utilizar, pero es difícil. Yo considero que la logoterapia se puede dar, o sea, sí, si la haces muy bien la técnica, porque haces a los niños conscientes, pero el problema es que todavía tienen mucha influencia de sus padres. Entonces, yo sugiero que la logoterapia se pueda tomar desde los 15 años, que ya eres un poco más consciente de ti, que es cuando ya te estás formando, ya pasaste un poquito esta parte de pubertad, de adolescencia, todavía no la pasas completamente, pero ya eres más consciente de lo que más o menos quieres. Y de hecho, si meten a los adolescentes, esto será genial, porque, bueno, les abres un mundo así de, bueno, te haces consciente de que, pues sí, a veces te crees inmortal, pero no lo eres, ¿no? Entonces, de los 15 hasta la edad. Sí, ya más o menos que empiezan a tener su identidad, ¿no? Exacto. Ok, bueno, ya hablamos de los alcances y limitaciones, pero de cada técnica, ¿cuáles serían los pros y los contras? La intención paradójica, por ejemplo, no se puede hacer siempre, porque hay personas que, pues sí, es que es la parte que no hace bien. Entonces tú le puedes decir, te vas a, no sé, vas a ir al mercado y le pides a tu cuerpo que sude, ¿no? Y como que luego no agarran bien la técnica, ¿no? Entonces eso sería como la limitante de esa, por ejemplo, que no entienden cuál es, o sea, por qué es el sentido de decirle, ¿no? De la desreflexión, pues el hecho de que de todos modos tengan esta mala costumbre de irse al final, o sea, de que les dices, espera, ¿no? Vamos paso por paso, antes de que llegues hasta que ya, ¿no? Sí. Entonces, pero muchas personas tienen como esta costumbre porque la han mantenido constantemente. Claro. Entonces, eso hace que sea un poco más lenta, no significa que no se pueda hacer, pero sí le tienes que estar como, a ver, ¿cómo? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces, volver como del diálogo socrático, que no quieran reflexionar.
personas no tan reflexivas, que sean más concretas, les cuesta un poco. Claro. Porque obviamente es pero ¿por qué? ¿No? O sea, Pues es ideología, es que hay- ¿no? También. y es tajante, ¿no? A veces es como muy tajante de no. Oye, pero a ver, le haces como la pregunta y ellos no quieren reflexionar. Pues si no reflexionan, no llegan al punto que quieres llegar. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar. ¿Cuáles son las características de las técnicas, tanto elementos físicos o psíquicos que constituyen dicha técnica? Pues la mayoría, bueno, es solo habla, ¿no? O sea, sí, ¿con qué lo utilizas? Con solamente la plática. Puedes meter escritura, sí lo puedes meter. En la parte de reflexión, por ejemplo, como a ver, vamos a ir por metas, ¿no? Vamos a ir, escribe cuáles serían los pasos y entonces Ok, vamos a irlo haciendo, ¿no? La estructura. Lo estructuras, ¿no? En la intención paradójica, pues es simplemente parte cognitiva, o sea, que tú estés ahí ahora y pidas, ¿no? Que haya el síntoma y que tú te hagas consciente del síntoma. En el diálogo socrático se platica, ¿no? O sea, ahí no utilizas más que eso, ¿no? Como la plática que te lleva a una reflexión más profunda. Ok. ¿Cuál es el timing de la técnica? O sea, ¿cuándo aplicarlo? Como les comentaba hace ratito, se puede aplicar en todo el tiempo, pero más que nada ya como en las últimas, no en las últimas sesiones, pero sí como en la última parte de la terapia. Pues como decía, ¿no? Primero cognitivo y ya al final empieza. Exacto, primero ves la parte física, ¿no? No tiene nada físico, que te vas a lo psicológico, ¿no? Ya en lo psicológico metes técnicas de las otras técnicas, ¿no? O sea, depende de Y ahí verías, ¿no? Si la metes o... Exacto, si ves como la persona es candidata, ¿En ¿no? qué momento intervenir, no? Y lo metes. Es como, lo puedes ir metiendo conforme vaya pasando el proceso terapéutico, pero sí en la parte final metes demasiado esta parte donde explicas que como ser único tienes libertad, pero también tienes la responsabilidad de saber qué hacer con tu libertad. Entonces, ahí sí. Otra donde se puede meter la técnica y nada más se puede meter logoterapia si quieres, es en esta parte de duelo. Se puede utilizar mucho logoterapia en la parte de sufrimiento, porque Viktor Frankl sacó su teoría del sufrimiento, ¿no? Claro. Y le dio un sentido al sufrimiento. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Como si la vida dijera, claro, mira, tú te llamas tal y me gustaría fregar. No, no. Entonces, lo que hacen es, pasó, porque la vida es así. Porque nosotros no vamos a ir buscando el sufrimiento, así como de, oye, quiero sufrir, ven, sufrimiento. No, hay personas, pero digamos que la mayoría no estamos esperando, o sea, estamos esperando a que nos suframos. De hecho, hasta lo pedimos, de, ay, que no nos pase nada, etcétera. Pero pasa. Es parte de... Les voy a explicar algo, por ejemplo, o les voy a poner el ejemplo del 19 de septiembre. ¿Okay? Hay muchas personas que a partir de ahí pueden sacar un sentido de vida. Y hay otras que si no quieren verlo, si quieren permanecer en el sufrimiento, no van a salir de ahí. Logoterapia se mete cuando estás como muy ensimismado de es que ¿por qué me pasa aquí? Es que él se murió, ¿por qué se murió él? Viktor Frankl alguna vez le dijo a un amigo suyo que dijo que no podía con la muerte de su esposa porque se había muerto y que él se sentía súper mal. Y entonces lo que Viktor Frankl le preguntó fue, ¿no crees? O más bien, ¿crees que tu esposo hubiera podido con tu muerte? Entonces se queda, pues, no sé, y dice, y si tal vez por eso pasó al revés, que tú eres lo suficientemente fuerte y le evitaste ese dolor a tu esposa. Cambia completamente el sentido. Porque a veces nada más pensamos de, ay, a mí me pasó porque pues vida. Entonces también la logoterapia se mete en la parte de culpa, sufrimiento y muerte. ¿Qué procedimiento lleva a cabo para la realización de dicha técnica? Conocer primero la historia, el problema que viene a presentar y conocer cómo ha
hecho esta persona o este paciente para en anteriores ocasiones no haber ido a acudir a un especialista. Entonces más o menos conoces como sus herramientas y ahí te das cuenta también mucho si se hace responsable o no se hace responsable, le echa la culpa a la vida. Entonces ahí es cuando ya puedes ir metiendo el procedimiento, ¿no? Como en esta parte de diálogo socrático que les insisto, todos en todas las terapias lo utilizamos. En algunas son más prácticas que en otras, pero la verdad es que todos utilizamos la parte del diálogo en donde utilizamos su propio discurso para que ellos hagan como insight, diría. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Eso, conocer primero la historia, quitar estos dos elementos, que es lo físico, luego lo psicológico, y ya ver qué tanto necesita la parte espiritual, que todos lo necesitan, claro, pero ir como introduciéndolo a esta parte. Insisto, no es religión, ¿no? Entonces, porque luego dicen, ay, ¿cómo le estás metiendo? No, no le estás metiendo religión, ¿no? Exacto, es creencia en ello. Claro. ¿Qué características debe tener la población para la aplicación de esta técnica? Volvemos a lo poco es, en mi muy particular punto de vista, mayores de 15 años hasta donde tope, mientras sean conscientes. O sea, de hecho, logoterapia se utiliza mucho para personas de la tercera edad, pero de manera distinta a los jóvenes. ¿Se los explico rápido? Sí, para claro, que sepan? un poquito. A los jóvenes se les mete más la logoterapia con una cuestión más de responsabilidad, como hacerte responsable de tu existencia y de lo que tú quieres hacer y de tus decisiones, ¿no? Y de las consecuencias. ¿Para qué? Para que no haya más, o sea, la culpa existe porque si no seríamos todos unos asesinos seriales y así, ¿no? O sea, sí existe porque eres humano, ¿no? Tiene que existir. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú manejas la culpa, bien, ¿no? La culpa real, porque hay una culpa que se llama existencia, pero cuando tú manejas la culpa real, bien, entonces ya te haces responsable, etcétera. Con los chicos, con los jóvenes, se utiliza más esa logo, hacerte responsable de tu existencia. Pero con las personas de la tercera edad o alias jubiladas, o sea, mayores de, utilizas la resignificación de vida. ¿Qué es esto? Por lo general, estas personas vienen con un grado de culpa increíble de todo lo que hicieron en la vida. Sobre todo personas de tercera edad que están como cercanas a esta parte de la muerte. No cercanas, pero pues sí, lo sienten ya. ¿No? Empiezan como, ¿por qué no fui tan buen padre? ¿Por qué me exigí demasiado? ¿Por qué no fui tan buen abuelo? ¿Por qué me alejé de...? Y entonces empiezan como todos estos porqués. Y entonces con la logoterapia lo que haces es resignificas eso al grado de lo hiciste por una razón. O sea, al final las personas no buscamos echar a perder la vida de los demás. Tú decides según lo que tú crees que es conveniente para ese momento. Entonces estas personas adultas, cuando les haces ese resignificado de lo hiciste para un bien, aunque haya pasado un mal. O sea, tú en ningún momento quisiste que al final tus hijos se alejaran de ti. Tú estabas preocupado tal vez por la economía y gracias a la economía terminaron tal vez esto, ¿no? Entonces ya como que se quedan como de... Cambia la perspectiva, ¿no? Exacto, porque te quitas culpas, que ahí entra la culpa existencial. ¿Cuál es la culpa existencial? Que tú te creas una culpa de algo que no pensaste que iba a pasar. O sea, nunca pensaste que tal vez tus hijos se iban a alejar porque tú te ibas a matar en el trabajo para sacar el dinero. Entonces de repente dices, es que pues yo me debí de haber... ¿En serio en ese momento estabas preocupado? ¿Pensaste en algún momento que estaba pasando eso? No, pues no. Entonces, ¿dónde está la culpa real? Porque tú no tenías esa intención. Esa es la culpa existencial, la que yo me creo, porque aparte nos la mandan muy padre. Tú vas caminando por la calle y por accidente empujas a alguien, tú no tenías intención de empujarla y la gente te dice, ay, es que por tu culpa se cayó la señora. Y tú así de... Y ahí vas con tu culpa de, claro, dice que la señora se... En algún momento tú pensaste, o tú fuiste con toda la intención de tirar a la señora. Entonces ven la diferencia. Y en las personas mayores hay muchísimo. Aparte, traen culpas de personas que ya fallecieron, ¿no? De personas,
no le pude decir, no le pude hacer. Una clásica es, nunca le dije, no le pude decir que la quería. Entonces en diálogo socrático preguntas, ¿nunca en verdad le dijiste que la querías? Bueno, sí, o sea, pues alguna vez cuando... entonces no fue nunca. Entonces ella sí sabía, o él sí sabía que lo querías. Sí, pero no fue en el último, pero le dijiste en algún momento, sí. Aunque no haya sido en el último instante, sí. Y cambia completamente la expresión. Pensando, ¿no? Porque está muy sobrevalorado el último momento de las personas. Muy. Es que no alcancé a llegar, estaba en Estados Unidos, no podía ir. No podías, no. Vamos, y entonces haces otras técnicas de duelo, ¿no? Como esta parte de el resignificado de la muerte, de pues la persona física se fue, pero tus experiencias, tus momentos, hacen que esa persona siga contigo en manera de esencia. Entonces es completamente diferente. Igual hay personas que luego pelearon con alguien y no pudieron decirle, ay, lo siento, cosas así. Entonces traen como esa culpa cargante. Entonces haces como un resignificado de por qué pasaron las cosas y haces un cierre con alguna carta, con alguna situación donde ellos puedan comunicarle ese, lo siento, de verdad, ya me di cuenta que estuve mal. No necesitas a la otra persona para que tú te sientas bien del perdón o otras cosas. Entonces, eso es donde yo, en esas dos sobre todo. Pero entonces yo te quería comentar rapidísimo. O sea, digamos que los extremos es que en los jóvenes tienden a culpar a los demás. O sea, casi que cualquier día me culpa menos yo. Por la responsabilidad que son no las hay que cosas tener. que influyen menos yo, ¿no? O simplemente no piensan qué hacer. O sea, no piensan sus decisiones, no piensan sus consecuencias y lo hacen. Ajá, ¿no? exacto. Y en los adultos es lo contrario. O sea, ellos como que se sienten culpables de cosas que ni siquiera hicieron. Porque es que en los adultos ya o sea, no es de que ya vivieron, pero ya vivieron muchas experiencias. Y muchas personas tienden como de, es que si hubieras, el hubiera como causa culpas, caray. Es que si hubieras estado con tus hijos, tal vez él no se hubiera casado y divorciado 3 veces. Y, no, pues, pero espérate, pero, entonces, o sea, entendemos, pudo haber influenciado. Esa es otra de las cosas que me gusta de la logoterapia, a diferencia del psicoanálisis. El psicoanálisis es muy determinista. Infancia y destino, ¿no? Ya fuiste, o sea, no hay manera. Y Viktor Frankl lo que decía es que el pasado es parte de ti, mas no te define. Tú te defines. Entonces, si tú quieres agarrar del pasado cosas que sí te van a servir, hazlo. No vas a olvidar lo que no te sirve porque es parte de tu pasado. Existió, viviste eso. Pero tal vez no le tomas tanta importancia. Le tomas importancia a lo que necesitas tomarle importancia y lo demás lo dejas ir. Y de ahí en fuera, tú decides qué hacer con tu vida. Si tú eres un hijo de padres divorciados y dices, es que por eso no creo en el amor, tú estás decidiendo no creer en el amor. No es porque sea algo como tajante de a fuerzas no vas a tener amor en tu vida. Tú lo estás decidiendo. Tú eres responsable de esa decisión. No le puedes echar la culpa a tus padres. Por eso también en la parte de jóvenes muchas veces es que mis papás, ¿no? Y es que, claro, espérate, ¿no? Hazte responsable. Tú estás decidiendo decir, yo no quiero a mujeres porque me voy a sufrir. Y tú te estás evitando, o hombres, lo que sea, y tú te estás evitando tener una relación por miedo a algo que tal vez no has superado. Entonces, maneja eso, que todavía te hace ruido, y ya que le des un sentido. Por eso en jóvenes, en logoterapia se utiliza mucho para crisis existenciales. Todos tenemos crisis existenciales. Cuando entramos a la secundaria, cuando entramos a la prepa, cuando tenemos que decidir qué carrera tomar, cuando salimos de la universidad. En serio. Es una crisis fuerte, ¿no? Porque es como de, bueno, ya, y luego, ¿no? Cuando cumples 30, 40, 50 años, 60 años, cuando te jubilas, todas esas son crisis. Y Viktor Frankl decía que las crisis son importantes porque te ayudan a crecer. Si tú te quedas en la crisis, no. Pero si tú le das un sentido a la crisis, la pasas y creces. Espiritualmente y maduramente. Sí, claro. Que es lo que se llama neurosis neógena, ¿no?
Ujú. Pero bueno, creo, no sé si lo ha comentado Víctor Frank, que es una vez, ¿no? Que esto pasa una vez en la vida y luego creo que retomaron eso y dijeron, no, o sea, necesita, como se lo comentaba, varias crisis existenciales en tu vida para poder como tomar decisiones y tomar Como más bien, control. Víctor Frank. Sí. bueno, y yo recuerdo que era, sí tienes todo el tiempo, como dice la doctora, la psicóloga, que tenemos crisis, todo el tiempo estamos pasando por crisis, pero hay una en tu vida que es como la más fuerte, que determina hacia dónde vas, que es la La neurosis no ajena, si nosotros la dejamos crecer, te lleva a un sinsentido, si te lleva a un vacío existencial. Ese es muy complicado, más no difícil de salir, pero es complicado de sacar. ¿Han escuchado a estas personas que te dicen, no sé qué tengo, nada disfruto, no sé qué estoy haciendo aquí y siento, ellos te lo dicen tal cual, siento como un vacío, siento que hay algo, un hoyo negro adentro de mí? Ese es el vacío existencial. No hay un para qué. ¿Qué estoy haciendo? Y el problema ahí es que si tú no tratas ese vacío, se puede ir hasta una depresión severa. Ya está. Entonces, de repente tienes que estar, y ustedes, si quieren como dedicarse más a este área clínica, eso es muy importante de escuchar, porque te lo dicen tal cual. Siento algo como que no me llena. Pero no hay quien para allá. Entonces, bueno, no le dices, no, pero tú en tu proceso dices, no. Entonces dices, bueno, ok, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces empiezas a ver que por ahí hay una crisis no pasada, no resuelta, un duelo no resuelto, un sufrimiento que no le dio un sentido, que simplemente quise taparlo, ocultarlo y echarle tierra, pero nunca le di nombre, nunca lo saqué. Y entonces eso es el que va creando el hoyo negro. Porque al final no le estoy dando un sentido a eso, simplemente lo oculté. Yo siempre les digo, mientras te haga ruido, tienes que sacarlo, ver por qué te hace ruido, ya lo manejas, le das un sentido y de verdad se liberan tanto, ¿no? Porque es como de, pues ya, ¿no? Sí, porque por ejemplo, lo que les decía de los padres, como les explican, es que mi papá, o es que mi mamá, ¿y eso qué? Pues ellos tomaron ciertas decisiones, pero ¿tú qué decisiones estás tomando? Les doy un ejemplo rápido. Tengo un paciente donde